Hola profe, soy Edison Gómez y esta es mi prueba final del módulo SQL. Bueno, el primer requerimiento que nos piden es revisar el tipo de relación y crear el modelo correspondiente. Acá se puede ver que en estas dos bases, películas y tags, tienen una relación n a n, muchos a muchos, varios a varios, por lo que tenemos que crear una tabla intermedia con la clave foránea de ambas tablas para así poder manejar mejor la consulta de datos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear las tablas. La primera tabla que creamos es películas, donde tenemos un ID que va a ser la PK, el nombre de la película y el año en la que se estrenó. Entonces creamos la tabla y vemos que tenemos los tres campos tal cual como lo indicamos. Luego creamos la tabla tags, que es básicamente lo mismo que antes, create table de tags con un ID serial y el tag que va a ser un varchar para saber el tipo de la película. Y luego creamos la tabla intermedia, que esto es la tabla que tiene un ID y va a tener las claves foráneas, que va a ser el ID de la película y el ID del tag, asociando ambas tablas anteriores. Y con eso teníamos el primer requerimiento. Perdón si voy un poco rápido, pero me he demorado mucho en el otro video. Luego tenemos que insertar 5 películas y 5 tags y hacer la asociación de la primera película con 3 tags y la segunda película con 2 tags. Entonces tenemos que insertar los valores de la película. Entonces aquí tenemos el ID con el nombre de la película y el año de la película. Y luego tenemos que hacer exactamente lo mismo con los tags. Y luego hacer lo mismo con la tabla intermedia, la película tag, donde vamos a asociar el ID con el ID del tag, donde tenemos la primera película asociada a el primer tag, el segundo tag y el tercer tag, y la segunda película asociada al cuarto y al quinto. Ese es el segundo requerimiento. Luego en el tercero nos piden contar la cantidad de tags que tiene cada película, y eso se hace con count. Tenemos aquí donde vamos a seleccionar el ID de la película, el nombre de la película y hacemos un count del ID del tag, que se va a llamar cantidad de tag, donde desde la tabla películas hacemos un left join con la tabla intermedia y la asociamos a través del ID de la película. Y es necesario hacer el group by, ya que como estamos haciendo un conteo tenemos que hacer el group by del ID y del nombre. Y con esto estaría cumpliendo el tercer requerimiento, ya que aquí se ve la cantidad de tags que tiene la primera película y la segunda película. Y luego para el cuarto requerimiento tenemos que hacer otro modelo, donde aquí tenemos la relación entre las preguntas y el usuario, que la tabla pregunta y la tabla usuario es una relación n a n nuevamente, pero aquí tenemos, ya viene dada la tabla intermedia. Entonces el cuarto requerimiento es crear las tablas. Esto voy a hacer más o menos rápido este punto, para que es básicamente tres veces es hacer exactamente lo mismo que antes. Creamos la tabla preguntas, creamos la tabla usuarios y creamos la tabla respuesta, que es básicamente repetir el punto anterior, pero con estos nuevos datos. Luego en el quinto punto tenemos que agregar 5 usuarios y 5 preguntas. La primera pregunta está respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios distintos. Segunda pregunta contestada correctamente por un solo usuario y las otras 3 preguntas deben estar incorrectas. Entonces
aquí tenemos que insertar las 5 preguntas y las 5 respuestas. Aquí vamos a insertar los 5 usuarios con su edad. Luego aquí vamos a insertar las 5 preguntas de nacionalidad, edad, hobby, música y mascota con su respectiva respuesta correcta. Y luego vamos a las respuestas, donde tenemos la primera respuesta, que es chilena, del primer usuario a la primera pregunta. Entonces, el primer usuario está respondiendo a la primera pregunta, que es ¿cuál es tu nacionalidad? Como chilena. Entonces eso está correcto. Luego el segundo usuario a la misma pregunta vuelve a responder chilena, lo que es correcto. El tercer usuario responde la segunda pregunta, que es ¿qué edad tienes? Con 25 años, lo que también es correcto. Luego tenemos el cuarto usuario que responde la tercera pregunta de ¿cuál es tu hobby? Con correr, cuando en verdad es videojuegos, así que incorrecto. Y luego tenemos el quinto usuario que responde la pregunta ¿cuál es tu música favorita? Con pop, cuando es rap, así que también es incorrecto. Y esto lo insertamos. Ahí estaría cumplido el quinto requerimiento. Luego el sexto requerimiento es contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Y esto se hace con esta script aquí. Si lo ejecutamos, nos da que el usuario Catalina, Oscar y Juan, el 1, 2 y 3 tienen una respuesta correcta cada uno. Entonces la sentencia es el ID, el nombre, el conteo de la respuesta correcta, que se llama respuesta correcta, desde el usuario. Tenemos que hacer un left join con las respuestas para ver lo que respondió cada usuario, y luego hacer un left join para saber la respuesta, la pregunta asociada a la respuesta. Y nuevamente tenemos que hacer un group by, ya que estamos haciendo un conteo de la respuesta correcta. Tenemos que hacer un group by del nombre y del ID. Luego tenemos el séptimo requerimiento, que es por cada pregunta en la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces esto lo tenemos aquí. Entonces vamos a seleccionar el ID de la pregunta, vamos a hacer un conteo de los usuarios, y eso va a venir desde la tabla pregunta haciendo un left join con las respuestas. Y esto nos da que la pregunta ¿cuál es tu nacionalidad? Tuvo 2 usuarios que lo respondieron bien. ¿Qué edad tienes? Tuvo un usuario, que es lo que está acá, en estas 3 líneas de aquí. Y después las otras 3 preguntas no tuvieron ningún usuario que contestó correctamente. Luego tenemos el octavo requerimiento, que es implementar un borrón en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Y esto es... aquí está. Entonces aquí tenemos el Artel Table de las respuestas, que es la tabla que queremos modificar. Tenemos el Drop Constraints, que básicamente eliminamos la restricción de que usuario ID sea una clave foránea. Luego tenemos el addFrame key del usuario ID, haciendo referencia al usuario ID, donde básicamente estamos estableciendo una relación entre la columna usuario ID de la tabla de respuestas y la columna ID en usuario. Esto asegura que cada valor de la columna usuario ID en respuesta tiene un valor válido en el ID de usuario. Y luego en el onDelete cascade tenemos que se especifica el comportamiento de la eliminación, que va a ser en cascada. Esto significa que si se elimina un registro de usuarios, entonces todos los registros de la tabla de respuestas que hacen referencia a ese usuario también se van a eliminar. Y esto, si lo ejecutamos, da OK. Y aquí vamos a eliminar desde los usuarios el ID número 1, y vamos a ver que desde la tabla respuesta se eliminó el ID número 1. O sea, yo eliminé el ID 1 del usuario y también se modificó en la tabla respuesta, eliminando todas las respuestas asociadas al ID número 1.
Luego tenemos el noveno requerimiento, que es crear la restricción que impide usuarios menores de 18 años. Y esto está aquí, donde hacemos un alter table del usuario y creamos la restricción. Se va a llamar check edad mayor de 18 años, donde el check es que la edad sea mayor de 18 años. Aquí está correcto. Probamos la restricción, o sea, yo quiero insertar a Laura, que tiene 15 años, y me dice que está malo, ya que se está violando la restricción. Pero si yo intento insertar a Sofía, que tiene 20, me dice que está correcto. Entonces si yo veo ahora el usuario, se insertó Sofía pero no Laura. O sea, la restricción está funcionando correctamente. Y finalmente, alterar la tabla existente de usuario agregando el campo email. Y debe ser único. Y esto se hace así. Nuevamente un alter table de usuarios y se va a agregar en la columna email, que va a ser un varchar 2 de 255 con la restricción de que sea único. Entonces aquí se agregó correctamente y si lo vemos, aquí está la columna que está vacía porque no he ingresado ningún valor. Y eso, ese es el desafío. Espero que no haya quedado tan largo.